Mi exnovia me fue infiel con mi mejor amigo, pero no soportaron que los excluyera de mi vida. Yo actualmente de 24 años, cuando todo pasó tenía 16 años, tenía una relación de amistad muy estrecha con dos amigos que también eran vecinos míos, que actualmente deberían tener 25 ella y 24 él. Para no confundirnos yo me llamaré Alex, mi ex Sara, mi ex amigo Johan, y otro amigo mío Matt. Cuando era un niño tenía una vecina llamada Sara, con la que en ocasiones jugaba afuera del edificio de donde vivíamos. Ella era un año mayor que yo, pero aún así nos llevábamos muy bien. Punto a destacar es que nunca me sentí atraído a ella hasta mucho después. Y después se unió de vez en cuando otro niño llamado Johan, no me atrevería a decir que éramos amigos. Pero nos llevábamos bien, íbamos a la misma escuela, pero éramos de distintos salones. Cuando terminamos el kinder nos dejamos de juntar tanto porque yo fui a otra primaria, pero siempre éramos amigables entre nosotros. Cuando cumplí 10 años me volví muy amigo de Johan y Matt, que estuvo en el mismo salón que yo cuando estábamos en el kinder, pero fue también a otra escuela. No me veía con Sara muy a menudo, pero siempre que íbamos a la escuela ella siempre se acercaba mucho a mí. Y siempre buscaba la forma de sentarse siempre a mi lado cuando íbamos de camino a la escuela. Viajábamos en autobús. Yo nunca noté nada porque soy lento en lo que respecta a relaciones. Cuando estuve por el cuarto o quinto grado, Sara, yo y Johan nos acercamos más. Pero por esa época empecé la catequesis para hacer la primera comunión, y ellos fueron conmigo al mismo tiempo. Pero allí también estuvieron otros amigos míos de primaria. En especial una chica que llamaré Ana, que estudiaba conmigo y con la cual yo era muy cercano. Podría considerarla mi mejor amiga mujer. Ella estaba junto a su primo, y ahora pasábamos más tiempo juntos, cosa que creo no le gustó mucho a Sara, que siempre encontraba una excusa medianamente creíble para que estuviéramos juntos. Yo no sospeché nada en ese momento, sí, lo sé, soy lento no me lo digan. Lo único que sabía es que ahora tenía un grupo más grande de amigos, pero ahora que veo para atrás eran señales muy obvias, como el hecho que ella parecía molestarse cuando yo y Ana estábamos cerca, y que se ponía muy cariñosa conmigo cuando estábamos juntos. Cuando hice la primera comunión y terminé la primaria, no volví a ver a Ana tan seguido porque yo estaba en otra institución. Ya empezando el bachillerato me volví aún más cercano a Sara, y Johan y Matt, aunque estuvieran en otra escuela. Nos juntábamos siempre que podíamos como en la mañana, ya que éramos del turno de la tarde. Cuando pasé del primero y segundo año, noté cambios en Sara, ya que se había vuelto aún más cariñosa conmigo, y que Johan y Matt siempre buscaban algo en cualquier momento para dejarnos a solas, cuando un día ya por diciembre, posiblemente harta que yo no entendiera las señales ella se me declaró, dándome mi primer beso. Aunque no lo crean, yo no me lo esperaba, recuerden, soy lento para esas cosas. Y decidí corresponder sus sentimientos con 3 condiciones. Primero, que no se lo dijéramos a nadie más, hasta que estemos convencidos de que esto es lo que queríamos en verdad. Segundo, que no tendríamos relaciones sexuales hasta cumplir 18 años o más. Tercero, que si tuviéramos sexo siempre con condón hasta que quisiéramos tener hijos. Si no se cumplían estas reglas podíamos seguir siendo amigos y cada quien por su lado. Pero increíblemente ella se mostró comprensiva y aceptó de inmediato. A finales de ese año descubrí que fueron sus padres que le dijeron que se me declarara, cosa que me tomó por sorpresa. Recibí las felicitaciones de Johan y Matt, y ambos nos desearon suerte en nuestra relación. Pero desde aquí hubo problemas externos que realmente me molestaban. Sus padres eran esos típicos religiosos que creen que ellos están en lo correcto, y que se la pasaban pregonando la palabra de Dios. Ya verán por qué esto me molestó. Los padres de mi ex eran gente reconocida en la comunidad donde yo antes vivía, y también en la iglesia donde hice la primera comunión. También eran líderes del complejo de apartamentos. Nunca me llevé con ninguno de los dos porque la madre era una víbora lengua larga, y el padre era un imbécil que se la daba de correctito con todos. En más de una ocasión me pregunté cómo Sara era capaz de aguantarlos sin enloquecer. Para ese momento me inscribí de forma gratuita en un gimnasio de un conocido mío, para aprender defensa personal y boxeo, que me ayudó muchísimo. También me interesé más en el arte, así que estuve algo ocupado en ese tiempo aparte de los deberes. Un día mi ex suegro me dijo algo que me sacó de quicio e hizo que me fuera a los golpes con él. Aunque era algo más alto que yo, en ese momento era una mierda peleando, pero sí me logró dar buenos golpes. Después de eso decidimos solamente ser cordial entre nosotros, incluyendo mi ex suegra. Al mismo tiempo empecé el tercer año y todo fue excelente en ese año con nuestra relación. Hasta finales de ese año, donde ya no nos comunicábamos tanto como antes. Teníamos la costumbre de mandarnos mensajes cuando estábamos en clase, y también se unía en ocasiones Johan, pero bueno, todos estábamos ocupados en ese momento. Pero al año siguiente, Matt me dijo que había visto a Sara y Johan actuar raro, y me preguntó qué pasaba. Yo no lo dije en ese momento, pero ya había notado algo. Tengo que decir que para ese momento, tanto Johan como yo éramos idénticos físicamente, tanto que incluso Sara y Matt bromeaban diciendo que éramos gemelos. Pero había 3 grandes diferencias. Una, que yo sufro de labio leporino y Johan no. 2. Yo tengo ojos oscuros, y Johan los tiene más claros. 3. Yo tuve problemas dentales por dientes múltiples o muelas y colmillos parásitos, o sea, me salieron dientes de más que me provocó muchos problemas del habla hasta hoy en día, más específicamente con la letra R. Pasando al momento clave, un día cuando acababa de terminar un trabajo para el día siguiente, Matt me llamó y me dijo que tenía algo importante que decirme, y que estaba yendo en dirección donde vivía. Ninguno de ellos sabía dónde vivía exactamente, solo dónde me encontraba. Fui a encontrarme con él, y antes de cualquier cosa me dijo si yo sabía dónde se encontraban Sara y Johan. Yo le dije bromeando que seguro se encontraban en sus casas, pero él me dio su celular con una foto de ambos yendo juntos a lo que parecía una discoteca o algo así. En primer lugar, a Sara nunca le habían gustado las fiestas ni mucho menos discotecas, porque ella era supuestamente muy única e inocente.
Me extrañó, pero no pensé nada malo, porque si yo fuera invitado a una fiesta, aunque a mí tampoco me fascinan, iría al menos como agradecimiento. Pero después Matt me mostró que él también entró porque le extrañó, y decidió ver si yo me encontraba allí. Infiltrándose junto a otros invitados, vio que ambos se iban a otro lugar y decidió grabarlos. Y los vio entrando a un baño donde ella le bajó los pantalones a Johan, agarrando un condón y poniéndoselo con una parte de su cuerpo. En ese momento se termina el vídeo. Él me dice que apenas vio eso vino a preguntarme si sabía de esto, ya que bueno no era su relación ni tenía nada que ver con él, pero que no podía soportar la idea de ver a alguien cercano a él sea traicionado. Y me dice que mi expresión se lo dijo todo. Yo estaba en shock, le agradecí y le pagué el pasaje de vuelta. Volví a mi casa, el shock me abandonó y solo empecé a sentir ira, casi destruyó todo mi cuarto, pero decidí llamar a Sara. Cuando ella contestó estaba casi como jadeando o algo así. No sé si acababan de tener relaciones o porque estaba corriendo. Le pregunté si Johan estaba con ella y me dijo que sí, y me preguntó si podríamos reunirnos juntos como antes, para celebrar que habían pasado una prueba muy difícil de matemáticas. Yo simplemente le dije que dejara de mentir, que ya sabía lo de ambos, y que a partir de ese mismo momento terminamos, que no quería verlos a ninguno de los dos y que los borraba de mi vida. Y antes de que pudiera decir algo corté la llamada y bloqueé sus números. También borré las fotos que teníamos en grupo. Y por si acaso borré mi página de Facebook, de todas formas no la usaba mucho aparte de subir mis dibujos. Al día siguiente ella no paró de llamarme de otro número, creo que el de sus padres. En un inicio iba a ignorarlos, pero después recordé su puesto en el complejo, y en la iglesia. También que varios familiares míos vivían allí, en especial mis primos que no hacía tantos años que se encontraban viviendo allí, unos tíos míos y mi abuela. Y no quería que ellos hicieran algo para molestarlos. No creo que llegaran tan bajo, pero con este tipo de personas nunca se sabe. Decidí entonces reunirme con ellos para que me dejaran en paz y recordé a Matt. Él me podría ayudar con lo del vídeo, lo llamé y estuvo de acuerdo a acompañarme. No haré esto tan largo, fue lo típico de no es lo que parece, no somos nosotros. Sí, yo soy el rey de los males. Lo único que no hicieron fue echarme la culpa a mí o a Matt. Creo que era más por el miedo que Matt difundiera el vídeo en la comunidad, pero sus padres sí me culparon, diciéndome que es mi culpa por negarle el sexo, que ella estaba siendo oprimida por mí, que Johan solo la ayudaba a experimentar. Tengan por seguro que si yo hubiese engañado me crucifican. Al final llegamos a un acuerdo que nosotros no diríamos ni mostraríamos nada, siempre y cuando me dejaran en paz a mí y a Matt. A regañadientes aceptaron y frente a ellos borramos las fotos y el vídeo, e hicimos como si nada hubiera pasado. Pero en realidad por si las dudas, Matt guardó copias en su computadora. Le agradecí a Matt y nos despedimos, por suerte no me volví a topar con ellos y todo siguió normal. Pero con el tiempo fui viendo que esto me afectó más de lo que hubiera pensado. Como por ejemplo, ya no era tan abierto con nadie ni siquiera con mi familia. Dejé de confiar en todo el mundo y empecé a ser hostil y algo cortante con las personas. Me llevó tiempo volver a ser cordial con las personas, y a pesar de que ya no soy tan hostil, digamos que aún soy muy desconfiado con la gente y prefiero estar solo antes que andar con personas. Lamentablemente, mi amigo Matt se tuvo que ir del país, y con el tiempo perdí mi móvil y con él mis contactos. Solo espero que esté bien. Mi desconfianza en la gente me ha hecho olvidar la idea de tener pareja, e incluso me ha llevado a odiar la idea de formar una familia, cosa que yo antes anhelaba. Y me ha hecho decirle a mis padres que por mi parte no tendrán nietos, y que pongan esos deseos en mi hermano. Después de que pasara lo del virus chino y yo perdiera muchas oportunidades de empleo, estaba por hacer un pequeño mercado de cómic amateur que actualmente me hubiera dado una mejor vida, incluyendo una entrevista de trabajo que también perdí por culpa de ese estúpido virus. Perdí también mis contactos y móvil, donde estaba haciendo un grupo de artistas que estaban interesados también. Y perdí a varios familiares, como también me enteré de cómo mi tío paterno, que en paz descanse, fue abandonado por su esposa, que se fue con su amante quedándose con todo en el divorcio, dejándolo solo y enfermo debido a la diabetes. Así que en resumidas cuentas ese año no me ayudó mucho mentalmente, sino lo contrario. Aparte que empecé a experimentar el dolor de las muelas de juicio, que aún no habían salido. Junto también el dolor de las muelas parásitos, que solo empeoraba. Y cuando menos lo esperaba, ellos volvieron a mi vida. Un día me encontraba en un lugar reflexionando sobre donde todo salió mal en mi familia y en mí, empezando a maldecir el hecho de haber nacido. Acababa de ser rechazado de otra empresa, y de repente Sara aparece y se sienta a mi lado, abrazándome y diciéndome algo así como, hola mi amor, ¿me extrañaste? Rápidamente, me aparté y ella lucía extrañada. Y antes de que dijera más le dije que se alejara de mí y me dejara en paz, que no tuvo suficiente con haberme hecho un cornudo antes. Entonces me fui mientras ella gritaba mi nombre. Luego me empezó a acosar por redes y hasta metió al imbécil de Johan, según sé para volver a ser amigos, el cual se encontraba viviendo en otro estado, pero que él y su familia habían venido de vuelta a nuestra ciudad. Esto siguió por un tiempo, hasta que un día cuando estaba buscando empleos me la volví a encontrar. Iba a irme hasta que ella me dijo que venía a decirme la verdad y el por qué volvió. No me interesaba enterarme de nada, pero pensé que sería la oportunidad de librarme de ella, así que accedí. También porque nos encontrábamos cerca de una estación de policías y podrían culparme de algo. Así que no quería meterme en problemas por la palabra de una mujer como le ha pasado a otros familiares míos. Ella me cuenta que nunca quiso serme infiel en realidad, pero también estaba cansada del reglamento de sus padres, con la pureza de una mujer y bla bla bla. No quería hacerme daño, ni incomodarme con eso, pero ella quería perder esa inocencia. Porque era su etapa rebelde y todo eso, entonces descubrió que Johan también quería experimentar. Y como él y yo nos parecemos tanto, decidió probar con él. También me dijo que para ella esto iría de maravilla, porque así sabría cómo complacerme y hacer que yo quede prendido de ella y me quede siempre a su lado. Pero que no contó con el hecho de que Matt los descubriera.
Dijo también que después que termináramos sus padres trataron de hacer que Johan y ella fueran pareja, ya que para ellos Johan era el hombre perfecto, mientras yo era plato de segunda mesa, cosa que al parecer hizo que Sara se peleara con ellos y rompiera relación con ellos. Me pareció gracioso que ninguno de los dos se veía como pareja, pero sí como amigos sexuales mientras ella tenía novio. Me dijo que actualmente se encuentra viviendo con su tío paterno, con lo que me contó, parece ser buena persona. Me dijo que él quería conocerme y quería que yo la perdonara, para así poder irnos juntos a otro estado y empezar desde el principio. Estaba molesto al escuchar eso, le dije que me repugnaba y que no la perdonaría en lo absoluto, porque ahora que sé la razón del porqué de todo ese espectáculo de mierda, me parece incluso peor. ¿Por qué decidió ser mi novia si ella sabía mis condiciones para ser pareja? Le dije que no le deseo nada malo, pero que simplemente no me veía a futuro compartiendo nada con ella. Le dije que por favor me dejara en paz y se fuera. Simplemente, me alejé de allí. Me parece increíble que yo soy hombre y he podido aguantar todos estos años, sin sexo, pero ella no. No le encuentro ningún sentido a eso, entonces ¿para qué ser novios, si yo le dije mis condiciones? Yo siempre le dije que si no le gustaba eso, podíamos seguir siendo amigos nada más. Pero ella no quería una rebanada, ¿no? Quería todo el pastel completo. A Johan no le gustó mi respuesta ante Sara y me empezó a amenazar en las redes con tonterías. De aprender a dejar ir el pasado, sé la mejor persona, si no nos perdonas no eres mejor que nosotros. Y lo que me hizo enloquecer fue que empezó a hablar mal de Matt. Irónico porque él era el que decía de dejar ir el pasado, pero le ardió que Matt se las jugara. Decidí entonces citarlo a las afueras de un centro comercial donde sabía que no habría nadie, y lo tomé completamente desprevenido. Él en verdad creyó que solo íbamos a hablar y dejar las diferencias, inocente palomita. Y bueno, le di unos cuantos consejos, ya que a pesar de que ya no existe el gimnasio donde asistía, no significa que haya dejado de entrenar, mientras que él, digamos, que ha perdido forma. Después de eso él no me volvió a contactar, pero más que seguro que se lo contó a Sara, ya que antes de que se fuera me rogó una última vez que por favor fuera con ella, que me dejaría hacerle lo que quiera y que podría hacérselo sin condón. Simplemente, le dije que fuera al manicomio y que cuide de su tío y la bloqueé. Sé que ya no está en el país, pero no sé dónde se encuentra, y Johan se fue también al estado donde estaba antes. Y sé que no están juntos. En parte me alegra porque esos dos no pegan ni con pega loca. Esa es mi historia, no es una historia de superación ni de autodescubrimiento. Simplemente es la historia de gente que salió mal de un lado y el otro. Lo único que tengo que decir es que me hubiese gustado haber tenido el apoyo de Matt y mi otra amiga en este momento. Porque bueno, soy de Venezuela y tal vez algunos ya saben lo que está ocurriendo en estos momentos. Deséenme suerte, o que no muera antes de ver caer el régimen. Saludos y suerte a todos. Historia 2. Mi papá biológico nos abandonó a mi mamá y a mí, pero 15 años después regresa y se lleva una gran sorpresa en su casa. Contexto, mi mamá era amiga de mi papá desde que mi mamá tenía 12 años y mi papá tenía 16 años. Se conocieron por medio de las redes sociales. Mi mamá nació y creció en Mallorca, España y se mudó a los 19 años a Andorra, un microestado de España, donde conoció a mi papá biológico en persona, ya que mi padre biológico a los 22 años se mudó a Andorra desde Ecuador. Una vez que se conocieron mi papá biológico empezó a coquetear a mi mamá y ella se negó, ya que solo lo veía como amigo y no le atraía en lo más mínimo. Mi mamá le fue a contar lo que estaba pasando a sus padres, mis abuelos. Mi abuela le dijo que le convenía que mi papá biológico le tirara la onda, ya que mi papá biológico es dueño y CEO de una empresa muy importante en España, y que le daría una buena vida a mi mamá. Ella obvio dijo: no mamá, no tengo ningún interés romántico hacia él, ni atracción hacia él. Mi abuelo la apoyó y le dijo a mi abuela que no la obligara a estar con una persona a la que no amara. Mi abuela solo se quedó callada. Días después mi abuela contactó a mi papá biológico y le dijo que mi mamá estaba dispuesta a ser su esposa, y esto obviamente puso feliz a mi papá y fue corriendo a la joyería a comprar el anillo de compromiso que le daría a mi mamá. El día de la propuesta de matrimonio y el compromiso de mis padres, mi mamá no sabía lo que esperaba ni mi abuelo sabía nada. En la reunión mi mamá no sabía que festejaba la familia, y cuando vio ahí a mi papá biológico se confundió, porque no sabía que hacía ahí su mejor amigo. Entonces mi papá biológico se le acercó a mi mamá y le propuso matrimonio, y mi mamá y mi abuelo quedaron en shock por lo que estaba pasando. Mi mamá obvio se negó y dijo que no, y mi abuela al escuchar eso, tomó el brazo de mi mamá muy fuerte y le susurró al oído que aceptara que era lo mejor para ella y la familia con voz amenazante, y mi mamá asustada dijo que sí para no hacer un escándalo ahí. En 4 meses se casaron y un año después mi mamá quedó embarazada. Mi papá al saberlo mostró felicidad, pero 2 meses después de mi nacimiento dijo que se iría por 2 semanas a un viaje de negocios del cual nunca regresó. Mi mamá en ese viaje perdió contacto con mi papá, pareciera como si la tierra se lo hubiera comido porque ni mis abuelos paternos sabían algo de él. Aunque una parte de nosotros pensaba que estaban mintiendo y lo encubrían. Mi mamá comenzó su vida de madre soltera y mis abuelos maternos y paternos la apoyaron en todo. Sus amigos también, especialmente su amigo Francisco. Él siempre ayudó y apoyó a mi mamá en todo aspecto económico y afectivo, y por esa razón mi mamá se enamoró de él, y él de ella, y así se convirtió en el papá que nunca tuve desde que era una bebé. Desde el primer momento en que se casó con mi mamá me quiso como una hija. Me trataba como si fuera su hija, me daba amor, cariño y protección. Paga mis estudios y eso lo convirtió en mi papá. Él es el hombre al que llamo papá y él me llama hija. Siempre se preocupa por mí, y con mi mamá somos sus tesoros más preciados. 3 años después de que se casaran nació mi hermanito menor, bueno, mi medio hermano, pero lo quiero como si fuera mi hermano de sangre. Todo iba bien hasta que llegó mi cumpleaños número 15. Mi fiesta de 15 años fue todo un éxito, fue un sueño hecho realidad.
pero 2 semanas después, mi padre biológico regresó a buscarnos a mi mamá y a mí, y se encontró con la gran sorpresa de que su lugar ya estaba ocupado por Francisco, el nuevo esposo de mi mamá y mi nuevo papá. Yo llegué de la prepa como todos los días y me encuentro a mi papá biológico ahí, pero obviamente no sabía quién era, no lo conocía porque era yo una bebé de 2 meses cuando nos abandonó. Cuando él me vio no me quitó la mirada de encima, y cuando saludé a mis padres se le borró la sonrisa de la cara al escuchar que llamaba papá a la pareja de mi mamá y que le daba un beso en la mejilla y un abrazo. Él dijo después de ver eso: yo soy tu padre, no él. Yo me quedé confundida y le respondí: ¿quién es usted y por qué dice que usted es mi padre y no Francisco? Mi mamá me dijo: él es el hombre que nos abandonó cuando tú eras solo una bebé de 2 meses. Al escuchar eso se me heló la sangre, y después de procesar eso la sangre me hirvió. Le dije: usted no es mi padre y no merece ser llamado papá porque usted nos abandonó. Nunca me dio afecto, cariño, protección y amor que todo padre le da a sus hijos, y Francisco sí lo ha hecho. Él estuvo conmigo cuando gané el primer lugar en mi clase de baile, cuando me gradué de la primaria, en las juntas de la escuela y en mi fiesta de 15 años. Pagó todos mis gastos mientras que tú te desapareciste por muchos años. Durante años no supimos nada de ti, y no dudo que en todos estos años estuviste con otra mujer o con varias. Eres un irresponsable que viene a exigir algo que no merece. Corrí a mi habitación con la cara hecha un mar de lágrimas. Escuché a mi papá Francisco corriendo a mi papá biológico de casa, y a mi mamá diciéndole a mi papá biológico que se largara y nos dejara en paz, que no lo necesitábamos. Después de eso mis padres subieron a consolarme y a decirme que ese hombre no volvería. Mis abuelos se enteraron de lo ocurrido y mi abuela le dijo a mi mamá que por qué le hacía eso a su esposo y padre de su hija, y mi madre le dijo: él no es el padre de mi hija ni mi esposo, y que el padre de mi hija es Francisco, el hombre más maravilloso del mundo. Estuvo siempre del lado de mi mamá y siempre adoro a mi papá Francisco. Mi papá biológico me sigue buscando, pero yo sinceramente no quiero hablar con él ni me interesa en lo absoluto. Ni siquiera lo conozco y no lo considero mi padre, no quiero nada de él. A veces los lazos de sangre y ADN no son lo que unen a las personas, sino el cariño, amor, apoyo y protección incondicional con el que tratas a esa persona. Historia 3. ¿Soy la mala por decirle a mis padres que mi hermano se merece lo que obtuvo? Yo tengo 30 años, y mi hermano Darío, de 24, siempre ha sido el punto débil de mis padres. No me malinterpreten, he tenido una buena vida gracias a mi abuelo, que me pagó la universidad en una prestigiosa escuela de Ciudad de México, porque decidí estudiar medicina y me regaló mi primer auto. Sin embargo, actualmente ya se encuentra en el cielo y siempre le estaré agradecida. Volviendo a la historia, desde que Darío nació y era pequeño, mis padres le hacían las tareas y lo consentían bastante, porque él solo quería salir a jugar, hasta el grado de querer obligarme a mí también a hacerle las tareas. Sin embargo, siempre me negué. Posteriormente, al yo encontrarme iniciando la universidad y en la preparatoria, nos enteramos de que mi hermano Darío se encontraba en malos pasos, y de ahí se desató el infierno. Comenzó a robarnos dinero a mí y a mis padres, sin embargo, yo lo amenazaba con llamar a la policía. Mi padre me suplicaba que no lo hiciera porque mancharía su historial y entonces Darío no podría conseguir un trabajo decente en un futuro. Así que me abstuve, pero ya no volvió a robarme más. Un día desperté con los llantos de mi madre, así que salí de mi habitación y encontré a Darío forcejeando con mi padre, así que me molesté bastante y le grité a Darío que nos hiciera un favor a todos y mejor se fuera de la casa o se muriera. Tal vez aquí me excedí un poco, y al poco rato mis padres me reclamaron que fui muy dura con él. Así que exploté y fui a hablar con mi abuelo, ya que él no tenía idea del comportamiento de mi hermano y todo lo que estaba sucediendo en casa, así que les di un ultimátum a mis padres: o internaban a Darío en rehabilitación o les retiraba el apoyo económico que él les daba. Él siempre ayudó monetariamente a toda la familia. Así que ahí empezó el cuento de nunca acabar de Darío entrando y saliendo de centros de rehabilitación durante 8 años. Posteriormente, me fui un año a vivir a Puerto Vallarta por trabajo, por lo que mis padres convirtieron mi antigua recámara en una bodega. Durante este transcurso de tiempo mi abuelo falleció por complicaciones de salud, fue un golpe duro para todos y siempre le estaré muy agradecida. Por lo que mi padre se hizo cargo del negocio de mi abuelo y nuestra economía mejoró mucho, no somos ricos, pero podemos vivir cómodamente gracias a eso. Al cumplir el año viviendo en Vallarta quise volver a casa, para seguir trabajando en medicina estética y entrar a estudiar la maestría, que fue cuando comenzó mi verdadero calvario. Mi hermano Darío, el niño dorado, tuvo la brillante idea de juntarse con su novia Starla, de 26, sin siquiera tener un trabajo, sin terminar su programa de rehabilitación número 1.000.000, y sin terminar su carrera universitaria. Solo vivía monetariamente de mis padres al igual que su novia Zándana. Y a mí me relegaron en mi antigua recámara que actualmente era una bodega, mientras que a ellos les dieron un departamento entero para vivir cómodamente. Al confrontar a mis padres solo me ponían la excusa de que le vendrá bien a mi hermano vivir con una pareja y tener responsabilidades, y que gracias a eso ya no volvería a los vicios. Sin embargo, a los 4 meses mi hermano recae y causa un accidente automovilístico, gracias a Dios solo hubo heridos, no de gravedad, y mis padres lo tuvieron que internar en una clínica de rehabilitación nuevamente, pero ahora durante más de un año porque fue la condición que les impuso el juez para no ingresarlo a la cárcel. Además de que mi padre tuvo que pagar los daños materiales a terceros y las consultas médicas de los afectados. Ahora la rueda de la fortuna se encuentra a mi favor, ya que Darío perdió a su novia Starla, o más bien dicho, a la Zángana, que ya se juntó con alguien más, su auto por obvias razones, pérdida total, el departamento y todos sus privilegios, sigue internado. El departamento me lo quedé yo, puse mi consultorio y vivo con mi pareja actual que me ayuda con los gastos del hogar, y también es médico. Tenemos la manera de comprobar que nos hacemos cargo de los servicios, en caso de que llegue a intentar quedarse con él nuevamente cuando salga. El otro día les hice el comentario a mis padres sobre que la vida es una rueda de la fortuna, y ahora mi hermano y yo tenemos lo que merecemos.
Sin embargo, no se lo tomaron muy bien y me dijeron que el pobre de mi hermano está sufriendo, y que la adicción es una enfermedad de por vida, y que incluso yo en un futuro tendré que apoyarlo cuando ellos ya no estén. Así que, ¿soy yo la mala por ese comentario?